Haya Montaraces, buenas noches. Nos reunimos alrededor de la hoguera virtual. En este caso, os presentamos a Pablo Dávoli, profesor y abogado, aunque muchos le recordaréis de La Brújula, espacio que presentaba junto a Lucas Carena entre el 2004 y el 2017. Además, sabéis que escribió junto a Lucas el libro La Guerra Invisible. Tiene una página web, pablodavoli.com.ar, donde sube sus intervenciones y artículos. Hoy nos reunimos, gracias a la intervención de EAS Editorial, para presentar su futuro libro, que hemos sido agraciados en poder leer el manuscrito antes de haber sido editado, COVID-19, incógnitas, certezas y posibles soluciones. Desde aquí, desde la resistencia de Gondor, queremos dar paso al profesor Pablo Dávoli. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y muy agradecido por esta tertulia que me hacen el honor de permitirme compartir con ustedes. Bueno, como bien has dicho, esto es un libro nuevo que se ha publicado por una iniciativa, por una propuesta que Manuel Quesada de Editorial EAS tuvo la deferencia de hacerme y que yo acepté gustosamente. Así que también mi agradecimiento para el estimado Manuel y para toda la gente, todo el equipo de Editorial EAS. Y en realidad es un libro más bien breve, más bien corto, escrito en el vértigo de la urgencia y en el vértigo de esta cotidianidad tan rara, a la que algunos se solazan en llamarle nueva normalidad, no sé por qué. Los detractores del concepto de lo normal de pronto ahora hablan de nuevas normalidades con mucho entusiasmo, tal vez para vender libros, no lo sé. Pero lo cierto es que es un libro escrito en respuesta, no como catarsis, pero sí en respuesta a preguntas e interrogantes que tienen que ver con esta coyuntura tan extraña que nos ha tocado padecer, que nos ha tocado transitar y padecer. Que es esta, a mí me gusta llamarle emergencia sanitaria, que es una terminología más bien jurídica, al menos aquí en Argentina, generada por esta nueva enfermedad aparentemente que se conoce como COVID-19, como COVID-19. Y lo cierto es que este libro tiene tres partes muy, amén de un agradecimiento, un prólogo que escribió mi amigo Lucas Carena y una pequeña introducción y un agradecimiento fundamentalmente a los médicos y al personal sanitario, pero lo cierto es que tiene tres grandes partes. Una primera parte que expresa, que están descritas en el subtítulo, una primera parte dedicada a las incógnitas, es decir, a todas las dudas y, por qué no, las sospechas que nos ha suscitado esta situación inédita. Eso en primer lugar. Lo que intenté hacer ahí es aportar datos que sirvan primero para hacerse las preguntas correctas o para contribuir en ese sentido, y si de paso se puede aportar algo que sirva para elucubrar alguna tentativa de respuesta, mejor. No pretendo dar, por eso el subtítulo arranca con incógnitas en referencia a esta primera parte, no pretendo dar respuestas porque sinceramente sería temerario de mi parte, pero al menos sí algunos elementos que sirven de disparadores para elaborar determinadas preguntas que considero pertinentes, que considero que hay que hacerse, y al mismo tiempo brindar algún que otro elemento que sirva para ir ensayando, al menos a modo de hipótesis, determinadas respuestas. La segunda parte tiene que ver con la certeza. La certeza es buena dentro de todo, pese a la angustia o a la desazón que pueden generar tantas dudas, y esta certeza es la de la baja letalidad. Ahí lo que hice fue tomar datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que un poco ha llevado la voz cantante en todo este tema y en la información vinculada al tema, y bueno, poner de manifiesto junto con otras fuentes esta certeza que es auguriosa, que dentro de todo nos trae cierta calma, que es la de una baja tasa de letalidad. Después, en todo caso, podemos profundizar un poco más y matizar mejor. Y finalmente, lo que tiene que ver con posibles soluciones, si bien yo no soy médico y mi conocimiento en el área es mínimo, es elemental, pero ir recopilando información periodística de medios argentinos, es decir, de mi país, y de otros medios. He utilizado muchos medios españoles, algunos medios estadounidenses, rusos que publican en castellano, etcétera, y recopilando esa información para que no se pierda en el tsunami informativo en el que vivimos,
que tiene que ver con los desarrollos de determinadas curas, o por lo menos de posibles remedios que vengan a dar curación, no solo alivio, o que no sean solo paliativos para esta enfermedad. Mi idea era de brindarle al hombre común, dentro de este colectivo dentro del cual me cuento, brindar algunos elementos que nos sirvan para saber cómo movernos. Y les digo por qué. Porque lo que más me ha preocupado digamos, en este contexto no es tanto la enfermedad, que a Dios gracias tiene una baja tasa de letalidad, sino que lo que más me ha preocupado es la impavidez en la que sumió a gran parte de los pueblos del mundo. Por lo menos de los que uno tiene noticias. Y en mi propio país. Ha logrado sumir en la pasividad y en una suerte digamos, de paralización, al menos inicialmente, a gran parte de nuestra población y de la población de otros países. Y yo tengo otra idea del pueblo, a través de determinados movimientos nacionales ha sido o ha intentado ser una realidad, que es la de un pueblo activo, más allá de la forma de gobierno, que es la de un pueblo activo, la de un pueblo que quiere saber de qué se trata, como dijeron los porteños, es decir, los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en 1810, frente al Cabildo, que era la institución virreinal que los representaba a nivel local y los gobernaba a nivel local. O sea, un pueblo que se pregunta, se plantea, se anoticia, se interesa, y que nunca está sumido en la pasividad y en la ignorancia y la paralización del que todo lo espere y que le digan lo que tiene que hacer y cómo tiene que pensar. Entonces, un poco fue hurgar, buscar información, compilarla, y en estos tres pilares temáticos, brindar un librito que finalmente es breve, es un libro sencillo, de 98, 100 páginas, más o menos, hay que preguntarle al amigo Manuel, y que esto sirva para cambiar esa actitud. Aquí en Argentina yo contabilicé, aproximadamente una veintena de medicamentos, como decimos en Argentina, con 3B, 3Bs largas, buenos, bonitos y baratos, que están en distintas fases, la mayoría de ellos en fases avanzadas de investigación, y que paradójicamente o llamativamente no tienen la suficiente prensa. Es decir, che, hay cura. Hay cura. Para mucha gente que aquí uno ve que está desesperada, que tiene miedo, sobre todo la gente mayor, a quienes se les ha inoculado miedo. Es decir, miren, hay cura. Hay algunos laboratorios que son empresas privadas, otros que trabajan con laboratorios del Estado argentino o de los estados provinciales. Ustedes saben que somos un país federal. Y hay otros que son funcionarios públicos, que a veces con un sueldo escaso, o sea, son científicos que trabajan en órganos del Estado provincial, del Estado nacional, que a veces con un sueldo y con un presupuesto que no es precisamente holgado, han logrado hacer buenos desarrollos. Por ejemplo, un suero antiviral muy potente en base, digamos, a suero de caballo inmunizado, que acá en Argentina hay muchísimos, o de llama en el noroeste, o de huevo de gallina, y con altos niveles de efectividad y en las últimas fases de experimentación. Obviamente, recopilar esta información me costó un poco más comprenderla, ya que no soy médico, no soy bioquímico, consulté a algunos médicos amigos como para no cometer ningún error, pero básicamente es un libro que busca divulgar información útil para salir del miedo y para encontrar luces en una oscuridad que en gran medida ha sido provocada por un tsunami informativo, muchas veces direccionado en una dirección perversa, que es la de provocar miedo en la población. Y el miedo, como decía Manuel Belgrano, que ha sido uno de nuestros máximos próceres, el miedo solo sirve para perderlo todo. El miedo solo sirve para perderlo todo. Y es más. Yo creo que el miedo, la utilización política del miedo, la haga quien la haga, es una herramienta leviatánica, jovesiana, y por lo tanto necesariamente totalitaria, en el peor de los sentidos de la expresión. Entonces, lo que intento es contribuir con alguna información como para echar un poco de luz, arrojar un poco de luz, brindar un poco de esperanza, y para que entre todos, porque al final de este pequeño libro yo insto a que todos hagamos lo mismo, divulguemos, preguntemos, nos activemos, requiramos a nuestras autoridades,
Me acuerdo de, si no mal recuerdo, creo que era Rubén Darío, el que le dice al presidente Teddy Roosevelt que España dejó en Hispanoamérica cachorros de león. Bueno, no seamos ovejas, ni ustedes que serían la leona, la madre patria, ni nosotros los hispanoamericanos que somos los cachorros de león, golpeados, ultrajados muchas veces, pero somos cachorros de león, no somos ovejas. Ahora, esta actitud la tiene que hacer realidad en su vida. Por eso, como yo sé hablar y sé escribir, y les digo por qué sé hablar y sé escribir, porque en realidad me gusta la música, pero no sé, no tengo buen oído, no toco ningún instrumento, y además juego mal al fútbol. Soy malo jugando al fútbol, por eso me dedico a hablar y a escribir. Me dedico a hablar y escribir, es lo mejor que puedo hacer. Ahora se murió recientemente Maradona. Maradona hacía arte con sus pies, jugaba bien al fútbol. Los músicos nos brindan su maravilla. Yo hablo y escribo, es el aporte modesto, muy modesto que yo puedo hacer. Más allá de esta pequeña referencia personal, digo, lo que intenta hacer el libro es despertar conciencia, por así decir, y decir, bueno, brindar algunos elementos que sirvan como para empezar a clarificar el panorama y para activarnos como pueblos, como ciudadanías, no como conjunto de borregos. Eso es lo que pretendía hacer. Después, pero básicamente son esas tres partes. No sé si con esto de alguna manera respondo al interrogante planteado. Perfectamente. Si quieres, Pablo, pues damos paso a las preguntas que hemos ido recopilando durante la semana y las que recibiremos. Entonces, la primera que me preguntan es que con la larga lista que has hecho, o sea, con las medicinas que hay, ¿por qué está todo el mundo tan pesado con la vacuna? ¿Y por qué se hace esa campaña publicitaria de que estemos todos encerrados si no es para hundirnos en la pobreza? Bueno, en primer lugar, por los médicos a los que he consultado, tengo entendido que digamos que el recurso de la cuarentena, es decir, del encierro o de la reclusión, tradicionalmente ha sido aplicado sobre quienes han estado enfermos o que podían estarlo visiblemente, con alta probabilidad de ello, no a conjuntos poblacionales enteros en donde la mayoría está sana. Esto por lo menos me lo han comentado muchos médicos amigos aquí en Argentina, y he escuchado también a muchos médicos compatriotas vuestros que han hecho la misma observación. Respecto de la vacuna, creo que en principio es un gran negocio, ¿no? Creo que esto no puede escapársele a nadie. Y si uno observa estos laboratorios, estos grandes laboratorios, salvo alguna que otra excepción, en términos generales, son laboratorios que pertenecen a grandes multinacionales cuyos paquetes accionarios, en alguna medida, esto varía según los casos, pertenece a fondos, a estos grandes fondos, al estilo de BlackRock, por ejemplo, ¿no? Estos grandes fondos que en última instancia son los que controlan, digamos, a la famosa hidra mundial de la que escribió en 2015 Jean Morin, un ex directivo del Banco de Francia y profesor de economía de la Universidad de Toulouse. ¿No? La hidra mundial, ese conjunto de 28 bancos, ese conjunto oligopólico de 28 bancos que controla, que están interconectados entre sí a través de sus políticas coordinadas, de sus juntas directivas y de sus paquetes accionarios, esos 28 bancos que controlan el 90% de los activos financieros del mundo y que poseen en propiedad más de 40.000 billones de dólares, que es el equivalente a la deuda pública sumada de 200 estados, entre ellos el mío, la mayor parte de los cuales altamente sobreendeudados. Esos 28 bancos que componen la hidra mundial tienen un corazón o núcleo de 7 que tienen su sede principal en Wall Street y están controlados a su vez por 4 grandes fondos. Estos 4 grandes fondos, algunos de ellos por lo menos, tienen participación accionaria significativa en muchos de estos laboratorios que son corporaciones privadas, lógicamente con un ánimo de lucro, lo cual per se no es malo, per se, por sí solo. Después hay que matizar y hacer salvedades. Entonces, esto es un gran negocio. Yo en lo personal lo lamento porque como argentino, Argentina tiene una larga tradición que yo celebro, desafortunadamente extraviada, y espero que sea momentáneo esto, en el año 80 y mediados de los años 80,
durante el gobierno del doctor Alfonsín, pero Argentina tiene una tradición, de diseñar vacunas propias. Esta tradición comenzó con el doctor Malbrán, a principios del siglo XX, que era un médico catamarqueño, una de las provincias del noroeste argentino, que estudió con Koch en Alemania, fue uno de los discípulos de Koch. Él vuelve a Argentina, una Argentina mucho más opulenta que esta que conocemos nosotros, una Argentina que recibió varios antepasados vuestros, siempre nos hemos jactado de eso, y jactado de buena gana, de buen corazón, y en esa Argentina, Malbrán, en los años 20, comienza a crear un instituto de infectología en el ámbito del Estado, en Buenos Aires, lo que hoy se conoce como Instituto Malbrán, precisamente, que hasta los años 80 diseñaba vacunas propias de muy buena calidad y muy seguras. Cuando digo muy buena calidad, digo efectivas para combatir la enfermedad que se quería combatir. Vamos a poner por caso la viruela, por decir algo. Muy efectivas, pero a la vez muy seguras y de bajo costo. Y de hecho Argentina, en los años 70, las vacunas argentinas competían con las vacunas danesas y noruegas y suecas, y vendíamos a bajo costo a nuestros países hermanos de Hispanoamérica, a varios de ellos exportábamos. Toda esa tradición de producción propia de vacunas se perdió. Se perdió y empezamos a importar vacunas de estas multinacionales, muchas de las cuales tienen sus laboratorios en la India, que es un país en donde, según varias denuncias de locales y de extranjeros, se han hecho experimentos, ¿no? Entonces, experimentos quiero decir con población, ¿no? A eso me refiero, no con cobayos animalitos. Entonces, hay muchos hindúes que han denunciado esto en contra de algunas de estas empresas multinacionales. Pero aparte, ¿sabés qué perdés? Perdés la posibilidad no solo de fabricar de acuerdo con tus necesidades, de diseñar vos, sino que perdés la posibilidad de controlar el proceso. Porque cuando vos me vendés un producto de este tipo a mí, yo no puedo revisar, lo voy a decir burdamente y espero que se entienda que es más bien alegórico, pero es para hablar rápidamente. No puedo revisar frasquito por frasquito. Me tengo que contentar con una muestra y con los papeles de lo que vos me decís que me estás vendiendo. Pero no tengo ningún control efectivo sobre la totalidad del producto o la partida del producto que he comprado. Tratándose de la salud, que es un activo estratégico, por decirlo de algún modo, y es un derecho humano, y es un bien esencial, esto es grave. Y algo que ha puesto de manifiesto esta situación es que una cosa son los países que tienen buenos sistemas científicos, a veces públicos, a veces privados, a veces mixtos, científicos y sanitarios, y los países que no lo tienen, que tienen que ir a la cola o hacer la puerta y exponerse en las condiciones que sean. Aquí a la Argentina alguna empresa multinacional le ha pedido indemnidad. ¿Qué confianza te puede merecer alguien que te dice que te vende algo que puede afectar tu salud, pero te dice: a mí no me demandes, firmame que a mí no me demandás? ¿No es una invitación a la irresponsabilidad? ¿Vos me prestarías tu auto si yo te digo: Raúl, che, préstame tu auto, quiero salir esta noche a tomar unas copas? Eso sí, firmame que si eventualmente se produce algún siniestro, algún accidente, yo no tengo nada que ver. Y vamos a suponer que el Estado eventualmente avala un convenio de estas características. Los pueblos tienen que estar alertas. A ver, si vos me decís: Pablo, ¿pero eso habilita per se una acusación? No, pero habilita sospechar razonablemente, como duda razonable, sí. Y esto a mí me preocupa. Acá en Argentina hay mucha gente igual que gracias a Dios está haciendo estas preguntas, incluso funcionarios públicos, no solo gente del pueblo llano, ¿no? Pero bueno, ante todo, para resumir, porque me desvío un poco focalizándome en la situación de mi país, y les pido disculpas por eso, pero considero sí que es sumamente importante tener presente que ante todo es un negocio. Después están las sospechas de que haya algo más, ¿no? De que esto sirva como una maniobra de dominación. Están las sospechas que tienen que ver con la afectación de la fertilidad. Bueno, alguna empresa ya salió a decir que su producto no podían asegurar de que no afectara la fertilidad. Aquí en Argentina hay un doctor genetista, el doctor Luis Marcelo Martínez, genetista, que él ha manifestado, ha dado una explicación de por qué
no todas, pero ciertas vacunas podrían afectar la fertilidad del varón por uno de sus componentes, que según él, como genetista, él dice que no tiene ninguna razón de ser, no se explica bien por qué ese componente está ahí. En este pequeño libro hago una referencia en una nota al pie de quienes son críticos, o por lo menos tienen reparos, siendo profesionales del área o científicos del área, tienen algún reparo con el tema de las vacunas. En algunos casos es un reparo absoluto, en otros casos es un reparo más parcial o relativo. Pero bueno, no, lo pongo en una nota al pie a modo de una aclaración, ¿no? A modo de una aclaración. El doctor que les decía recién es el doctor Luis, les decía bien el nombre, Luis Marcelo Martínez, que es un médico argentino, genetista y magíster en ingeniería genética y biología molecular. Pero hay varios, hay muchos, que han manifestado objeciones, insisto, en algunos casos las objeciones son totales, son absolutas, en otros casos son profesionales y científicos que tienen objeciones más parciales. Eduardo Maturano, Eduardo Chávez, Ramiro Salazar, Roxana Bruno, Oscar Bota. En el caso de la doctora Bruno, ella es bioquímica y doctora en inmunología por la Universidad Autónoma de Barcelona, con estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Neurobiología de Múnich, en Alemania. Doctor Marcelo Peretta, que es farmacéutico y doctor en farmacia y bioquímica. El resto son médicos. Concepción Brandolino, más conocida como Chinda Brandolino, que es un apodo. Mauricio Castillo, que es un médico chileno. Bueno, hay varios. Pero incluso hay un hombre como Paul Offit, que es estadounidense, es el director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital de Niños de Filadelfia, experto en virología y en inmunología, que fue el coinventor, uno de los inventores de la vacuna contra el rotavirus Rotatec, entre otras cosas, y que es un defensor de las tentativas de desarrollo de vacunas contra la COVID-19, pero él ha manifestado reparos también, diciendo, bueno, miren, hay que relativizar la efectividad de estas vacunas, y en cuanto a las que están basadas en ARN, porque aquí también está el problema, no solo son vacunas que se han elaborado, que se han inventado, que se han diseñado, y que se han elaborado muy rápidamente, sino que en algunos casos, en el caso de aquellas que son transgénicas, son un nuevo tipo de vacuna. O sea, no solo la vacuna en sí es nueva, sino que en algunos casos es un nuevo tipo de vacuna. Dice, en el caso de las que están basadas en ARN, es un tipo de vacuna transgénica, de nuevo tipo, para la redundancia, advierte sobre la existencia de una curva de aprendizaje. Entonces él reclama de los grandes laboratorios modestia, lo dice textualmente, modestia a las empresas de laboratorios. Y esta es una sutil alusión a la falta de conocimiento concreto sobre posibles efectos adversos. Esto de la curva del aprendizaje en cuanto a los posibles efectos adversos que estas vacunas de nuevo tipo, no solo nuevas vacunas, pueden llegar a tener. Por eso digo que y hay más información. También está Cristian Duré, que es un médico argentino, pero que trabaja en Suecia, que aquí la prensa local le ha dado cabida en la televisión digamos, de los grandes canales. Yo no sé, bueno, en Argentina hay una tradición de vacunación, pero hay una tradición de vacunación que responde a toda esta historia a la que yo hacía referencia. Y es una historia feliz, es una historia de la cual uno como argentino se siente orgulloso y ojalá pudiéramos reeditar, ¿no? Ojalá esta tal vez sea la ocasión para hacerlo, pero es una tradición de décadas pasadas, no es la realidad actual o de las últimas décadas de nuestro país, ¿no? Otra pregunta que también tengo por aquí, que es un poco lo que has dicho, que dices, por lo que leí en el escrito, la tasa de contagio, menos en México y en Italia, que era del 10% o un 11%, en estos sitios rondaba entre el 2 y el 6%. Entonces, ¿estamos hablando de la enfermedad con mejor marketing del mundo? Bueno, algo de esto hay claramente. En cuanto a la tasa de letalidad, por lo menos apelando a los porcentajes, a las cantidades y los porcentajes, las proporciones que publicó la Johns Hopkins en octubre y noviembre, que fue las fechas que yo utilicé, en general estamos hablando, voy a citar algunos ejemplos al pasar, estoy hablando de tasa de letalidad. Líbano,
menos del 1%. Japón, menos del 2%. Noruega, menos del 2%. Uganda, por lo menos con los datos disponibles por la Johns Hopkins, tasa de letalidad, menos del 1%. Rusia, menos del 2%. El Salvador, en Centroamérica, menos del 3%. Cuba, menos del 2,5%. Fui redondeando, ¿no? Argelia, menos del 3,5%. Argentina, menos del 3%. Obviamente el detalle que coloco en el libro es más vasto y está mejor especificado. Austria, menos del 2%. En Bolivia, a octubre, menos del 6,5%, y es uno de los países que más alto, de los que compulsé, que son algunas decenas, es uno de los que más alto me da. Estados Unidos, menos del 3%. México sí, en relación a los demás países, tiene una tasa muy alta, menos del 10,5%, y es una de las más altas. Italia también tiene una tasa alta en relación al resto, menos del 11% a octubre de este año. Kenia, menos del 2%. Paraguay, menos del 2,5%, al menos hasta el 10 de octubre de este año. Y acá el doctor, si me permites, me gustaría hacer un par de agregados. Todas estas son estadísticas que estoy resumiendo de manera muy apretada, muy sintética, que tomé de la Johns Hopkins. Pero al 10 del 10, es decir, al 10 de octubre, la misma universidad hablaba, recién era tasa de letalidad, es decir, la relación existente entre quienes han contraído la enfermedad, el universo completo de quienes han contraído la enfermedad, en realidad se han contagiado. En realidad se han contagiado, que no es exactamente igual, se han infectado del virus SARS-CoV-2 y quienes finalmente han fallecido por culpa, por causa de la enfermedad de la que se han contagiado y que han desarrollado. La misma universidad al 10 de octubre decía que el total de casos de la enfermedad en el mundo ascendía a 36 millones, al 10 del 10, 36.958.704, o sea, menos del 0,5% de la población mundial. Es decir, al 10 de octubre, según la Johns Hopkins, que un poco ha llevado la voz cantante en el tema, menos del 0,5% de la población mundial se infectó de SARS-CoV-2. Pero hay que considerar tres cosas. El que se infectó, el que se enfermó, que aquí algunos médicos hablan de contagio cuando no solo te infectaste, sino que desarrollaste la enfermedad, es decir, alguna sintomatología, y el que se murió por causa de esa enfermedad, ¿no? Menos del 0,5% de la población mundial, el total de casos. Y las víctimas fatales, es decir, la totalidad de los que fallecieron al 10 del 10, según la Universidad Johns Hopkins, sumaban al 10 del 10 1.069.315, es decir, menos del 0,02% de la población mundial. Un médico argentino, Mario Borini, médico epidemiólogo, metodólogo de la investigación, ex profesor titular de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, ex titular de auditoría de PAMI y ex director del programa universitario de salud rural en Salto. Es un hombre con muchos galones en su carrera como galeno, como médico. El PAMI en su momento fue la obra social más grande de América. Se creó a finales de los años 60 y es para la atención de las personas de la tercera edad, de los ancianos. Y repito, en su momento fue la obra social más grande de América, por eso este dato, ex titular de auditoría de PAMI, no es menor. El doctor Borini ha estimado que la patología en cuestión va a producir solo el 2% de las muertes que se produzcan en el mundo a lo largo del corriente año. Es decir, mueren 60 millones por año. Aquí él está comparando no con la población mundial, sino que está comparando las muertes que finalmente, según una estimación que él hizo, prospectiva el 31 de diciembre de este año. Las muertes que se produzcan por COVID en relación a la cantidad de muertes totales que se produzcan por cualquier causa, o que se van a terminar produciendo por cualquier causa. Dice, van a ser solo el 2% a nivel mundial en el transcurso de este año. Pero a eso, estimados amigos, hay que agregar como mínimo 2 o 3 observaciones
que sirven para relativizar a la baja, para relativizar o poner entre signos de interrogación a la baja, con tendencia a la baja, los datos que recién brindábamos. En cuanto a los Centros de Control de Enfermedades, de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, hace un par de meses atrás se armó un escándalo bárbaro porque en la última actualización de las estadísticas vinculadas a la problemática de la COVID-19, surge como escándalo, reducen todas las estadísticas, descartando las precedentes, las que se habían publicado con anterioridad en esta actualización, diciendo que, o poniendo de manifiesto, que en realidad de los casos que habían computado de COVID-19, aparentemente solamente el 6%, solo el 6% de esos casos que habían computado en los últimos meses, realmente se había acreditado que se trataba de casos de COVID-19, con lo cual el 94% restante quedaba colocado en duda. No digo que no hayan sido, pero al menos, de acuerdo con esta actualización de información, desde luego que en el libro cito la fuente, esto no es una cosa que se me ocurrió poner a mí, porque se me ocurrió, sino que cito la fuente donde extraje esta denuncia y esta noticia. No digo que no, pero quedaba puesto en duda de si realmente habían sido casos de esta enfermedad o de alguna otra similar, porque sabemos que hay coronavirus que son similares, ¿eh? y hay sintomatología que es muy parecida en un montón de otras dolencias. Y en el caso de Alemania, quiero citar puntualmente al doctor Hendrik Streeck, que es uno de los virólogos alemanes más destacados, que pertenece al Instituto de Virología de la Universidad de Bonn. Él reveló que el número de personas que finalmente se había contagiado, se había infectado de la enfermedad, se había infectado del virus, mejor dicho, iba a ser 10 veces menor de lo que se había estimado inicialmente. El número de personas contagiadas sería, 5 veces menor que lo que se había estimado inicialmente y que había salido publicado en la prensa, causando el pánico de la población y motivando determinadas medidas por parte de los gobiernos locales y el gobierno federal. Pero además, que la letalidad sería 10 veces menor. O sea, según uno de los virólogos más destacados de Alemania, que trabaja en la Universidad de Bonn, en el Instituto de Virología, los contagiados finalmente fueron, en relación a las estimaciones primigenias, 5 veces menos, y la cantidad de muertos 10 veces menos. Llamativo en un país como Alemania, y en un contexto como el alemán, porque si hay algo que distingue a los alemanes, creo que todos vamos a coincidir en esto, es su amor por la precisión y la meticulosidad, ¿no? Todos los que hemos leído autores alemanes traducidos al castellano, sabemos de qué estamos hablando, sea que estemos leyendo lo de ingeniería, de mecánica, de filosofía, de derecho, de economía. Los alemanes tienen pasión por el rigor y la meticulosidad a un punto que a veces a nosotros nos resulta exagerado. Son errores gruesos, si es que se trata de errores. Vamos a suponer que sí, no tenemos por qué, acordar lo contrario, pero son errores gruesos. Es más, el mismo Streeck, que es el mismo profesor al que hacíamos referencia, pero también otro profesor, Thorsten Bauer, y también una especialista en salud pública y subdirectora del Departamento de Salud Pública de Frankfurt hasta 2019, la señora Ursel Hoydorf, que se escribe Hoydorf. Ellos dicen, en octubre, decían que entre junio y principios de octubre se había desacoplado completamente la curva de contagios con la curva de muertes. ¿Qué significa esto? Que aún en medio de la, por entonces, naciente segunda ola, ahora que estamos con estas metáforas del SARS, aún en medio de esta segunda ola, la tasa de letalidad, sin embargo, no solo se mantenía, sino que se achicaba.
La segunda ola tenía que ver con un incremento que tiene que ver con, claro, es una enfermedad estacionaria en gran medida, tiene que ver con una mayor cantidad de infecciones y contagios, pero sin embargo se desacoplaba, no arrastraba a la cantidad de muertos por la enfermedad. Con lo cual la tasa de letalidad, que ya de por sí es baja, tiende a su reducción. Por lo menos esto, desde cuando termina el verano septentrional, el verano de ustedes, europeo, hasta octubre, que es cuando están tomados estos datos. E insto, sobre todo ustedes que están en Europa, les va a resultar más fácil que a mí, insto a que se sigan a estos médicos y se siga buscando esta información. Tal vez ustedes tengan contacto con amigos o compañeros alemanes que los puedan ayudar, y si lo tienen, me ayudan ustedes a mí, de mantener actualizada esta información. Entonces, evidentemente, no digo, o sea, la enfermedad existe, requiere de ciertas medidas y cuidados, pero evidentemente la versión que al respecto nos vendieron grandes medios de comunicación, no digo que todos, pero sí muchos, ha sido exagerada. Sin perjuicio de que la enfermedad existe, de que para ciertos grupos de personas reviste un peligro, pero las cosas deben estar en su quicio, y en el quicio que la ciencia objetiva nos permite conocer. No hay que minimizar, pero tampoco exagerar. Y pareciera que el discurso dominante, a veces político, a veces periodístico, salvo honrosas excepciones, ha tendido a exagerar de una manera grosera. Por eso digo que hay que saber formularse las preguntas correctas y tener algunos datos a la mano como para verificar de lo que se nos dice cuánto hay de verdad y cuánto no. Ahora te voy a hacer dos preguntas en una porque están relacionadas, que es, con este confinamiento y esta paralización de la economía que ha habido en todos los países, si lo que están haciendo es si nos vamos a poder recuperar o si nos quieren convertir en pobres viviendo de subvenciones clientelares. Y relacionado con esto es, ¿tú crees que hay algún interés o cúpula que ya no como has mencionado anteriormente a nivel económico, sino más en plan algo diabólico que esté llevando esto adelante? Bueno, esto que dices tú de algo diabólico lo dice lo dice el arzobispo Viganó, abiertamente, y no es el único, no es el único. Y no es necesario entrar en ninguna teoría conspirativa, ¿no? O sea, creo que hay cosas que son bastante evidentes. Hay una sintomatología o hay como mínimo ciertas insinuaciones que nos permiten sospechar razonablemente. Así que esa posibilidad la dejo abierta y la dejo abierta como algo harto probable. Harto probable. Eso en primer lugar. En cuanto a lo económico, desde ya, el proceso de concentración de riqueza, que viene aquejando al mundo desde hace como mínimo 3 décadas, y que es grosero, el nivel al que ha llegado. Yo recién hacía referencia a la hidra mundial y al núcleo de 7 casas bancarias dentro de esas 28, y a estos 4 grandes que controlan a las 7. Bueno, ahí hay varias. Yo tengo algo escrito sobre la hidra mundial, eso en todo caso, si a alguno le interesa, lo pongo a disposición, por supuesto. Está en mi página web, ahí hay investigaciones muy interesantes de Jean Morin, de Lisa Karpova, que es una investigadora, una periodista de investigación rusa, de la prensa rusa, concretamente Russia Today, en español está disponible, de Ron Paul, el ex diputado, representante, como le dicen los estadounidenses, por Texas, que es un libertario, es un hombre que viene de otro sector ideológico. Todas denuncias que van en el mismo sentido, con datos que van en la misma dirección. El proceso de concentración de riqueza se catalizó con esta situación. Se catalizó. Y les voy a ser completamente franco. Creo que afectó especialmente a Europa Occidental, afectó a gran parte de los Estados Unidos, y acá en Hispanoamérica ni hablar. Son impactos de diversa intensidad, pero en todo caso fuertes. En Hispanoamérica contribuyó a pauperizar a gran parte de nuestros compatriotas aquí en distintos países de Hispanoamérica, de la región. Y creo que el golpe grande me parece a mí, y opino con la modestia y la prudencia de quien está opinando desde afuera,
Me parece que a los pueblos europeos, que son pueblos en general más prósperos, que tenían una situación económica, tienen una situación económica mejor, más acomodada, me parece que van por ustedes. Aquí en Hispano, o sea, este es un mensaje que a mí yo creo que es un proceso que viene de hace mucho tiempo. Ya de por sí, bueno, me permití escribir un libro sobre el multiculturalismo, pero no con un enfoque económico, sino haciendo un enfoque sociológico, etnográfico. Pero ahí ya me permití al menos plantear la hipótesis, citando a varios europeos y citando estadísticas, de cómo el multiculturalismo se utiliza para debilitar a las sociedades europeas, en primer lugar porque debilita el tejido social. Hay estudios increíbles, increíblemente reveladores sobre esto. Pero además porque quiebra la fuerza de trabajo y el nivel de vida, quiebra a lo que acá en Argentina los que somos peronistas llamamos movimiento obrero o movimiento de trabajadores. Yo no sé el trabajador alemán o las organizaciones que aglutinan a los trabajadores alemanes, cuánta fuerza pueden hacer si la cantidad digamos, de mano de obra ofertada por una inmigración indiscriminada que está acostumbrada a un nivel de vida mucho menor, ¿hasta qué punto el obrero alemán va a poder sostener su nivel de vida, su nivel salarial? Entonces, creo que también, por eso muchos, esta denuncia se hizo en Alemania, yo en mi libro lo cito, que algunas organizaciones gremiales alemanas acusaban a lo que aquí en Argentina sería la UIA, ¿no? Sería el equivalente a nuestra UIA, la Unión Industrial Argentina, que seguramente en Alemania es muchísimo más poderosa que la de mi país, que los acusaban a los directivos de esta corporación, digamos, que federaba o que agrupaba a grandes empresarios alemanes de promover la inmigración indiscriminada, y que conste que esto lo dice alguien que pertenece a un país de inmigrantes, pero nunca fue una inmigración indiscriminada contra el autóctono, sino al revés, fue en beneficio del país, no en contra. Bueno, los acusaba de promover el multiculturalismo y la inmigración indiscriminada para depreciar el nivel de vida de las grandes multitudes y debilitar a lo que por lo menos aquí en Argentina llamaríamos el movimiento obrero. Debilitar, tornar, digamos, inconsistentes los reclamos de los sectores trabajadores organizados. Sabemos que el capital per se no es malo, pero que no tiene patria y que tampoco precisamente es altruista. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, que el proceso resumiéndolo, el proceso de catalización se ha catalizado, perdón, el proceso de concentración de riqueza. Hay una catalización, un aceleramiento de ese proceso, que ya de por sí era gravísimo. Parte de este proceso es el sobreendeudamiento de los países. Y fíjense, en Italia el gobierno italiano llegó a plantear, el propio gobierno, es el sueño de todo usurero, el bono que solamente pague intereses pero que nunca se redima el capital, deuda perpetua, es el sueño de todo usurero. Y eso lo planteó el gobierno italiano. Ya hemos visto lo que pasa con las crisis de deuda en Europa, en Grecia, pero, a ver, imagínate que acá en Hispanoamérica no nos vamos a sorprender, porque hemos pasado las de Caín muchas veces, y parece que vamos a seguir pasándolas. Cada país con sus matices propios, autóctonos, pero... Entonces, los países salen de esto más debilitados, los pueblos salen más debilitados, más endeudados, y el proceso de concentración de riqueza ha crecido, ya de por sí era grande, y ha crecido. Quiero citar un estudio de 2011 de la Universidad de Zúrich, que hicieron licenciados en informática y expertos en estadísticas. La cabeza del grupo eran 3 personas. Esto tuvo poca publicidad. Los tipos diseñaron un programa en donde cargaron la información de más de 50.000 empresas. Paquetes accionarios, mesas directivas, o sea, los integrantes. Más de 50.000 empresas cargaron el programa, pusieron Enter, y el procesador de información arrojó, sorprendiéndolos a sus propios creadores, arrojó el siguiente resultado. Solo 147 grandes empresas
interconectadas entre sí a través de sus paquetes accionarios y de sus juntas directivas, solo 147 grandes empresas interconectadas entre sí controlan en forma directa el 40% de la riqueza mundial. Y de manera indirecta, los grandes procesos macroeconómicos del mundo, de la economía globalizada. El grueso de esas 147 empresas que están tan estrechamente ligadas entre sí, que esta gente les llamó superentidad, como si se tratara de una entidad única, pertenecen al sector financiero y al sector de la minería extractiva. Algo de esto en Hispanoamérica sabemos, y algo de esto están padeciendo los africanos. Yo he estado en África. Vos ves gigantescas, bueno, pero lo ves acá también, gigantescas infraestructuras frente a una población pauperizada que no come ni las migajas de todo eso tan rico que está ahí. ¿Y saben qué es lo más perverso? Esto es muy interesante, que hay un discurso promovido por la izquierda, por llamarle de alguna manera a un sector ideológico que también es amplio y que amerita matices, pero presenta matices, pero para decirlo abreviadamente, podemos profundizar en otro momento y entrar en detalles. Pero hay todo un discurso ideológico que pretende culpar de esta expoliación a gente común de los países europeos. Entonces, hablando muchas veces con quienes piensan así, yo les digo, pero escúchame, es una trampa. ¿Vos te crees que un tipo común, un verdulero en Madrid, o un cocinero, o un contador de Praga, no sé, o un tipo que, no sé, alquila canchas de fútbol en Berlín, ¿vos te crees que tiene algo que ver con esta expoliación? Fíjate que es un discurso que tiende a desviar la atención y tiende o intenta, no digo que sea adrede, creo que sí a veces es promovido adrede, identifique como adversario político quien no lo es y nos hacen pelear a los pueblos entre sí. Creo, dije, che, me parece que ahora vienen por ustedes, es que me parece que en esta crisis, ya les pasó a los griegos, pero ahora esta crisis va a poner, digamos, va a afectar seriamente, sí, yo creo que ya está afectando, incluso a los países europeos y los países de Europa Occidental, que eran los que estaban mejor parados. Entonces yo creo que ahora esta crisis también ha servido para disciplinar y domesticar sobre todo a las clases medias europeas. Acá esto es desde Aristóteles. Aristóteles siempre depositaba sus esperanzas en las clases medias, ¿no? Que son las que aseguran la movilidad social, son las que funcionan como aglutinador, son las que tienen espíritu de progreso. Y no hay que confundir clase media con burguesía. Ese es un error que por lo menos a veces en ciertos sectores ideológicos, por lo menos en mi país se comete, no necesariamente. Entonces, van por las clases medias. Ya las clases medias de Hispanoamérica en algunos países nunca existieron. En otros países como el mío ha habido una clase media vigorosa, nunca tanto como la estadounidense, pero una clase media vigorosa, pero ya es historia eso. Lo que uno puede hacer es añorar y cantar un tango, que es música esencialmente nostálgica. Bueno, pero yo creo que ahora van por las clases medias europeas. Por eso les quise decir, van por ustedes. Y la clase media, no porque mi planteo no es clasista, pero la clase media es el aglutinante, es lo que asegura la movilidad social, lo que baja la volatilidad social, la que une a las clases, es el vaso comunicante de quienes están en los extremos del espectro. Y si es una clase media en crecimiento que hace que la gente de clase baja pueda razonablemente aspirar a que ellos o sus hijos sean clase media, tenés progreso. Que es la historia argentina de otrora. A las clases medias, me parece a mí, muy modestamente y muy prudentemente, de Europa Occidental, donde todavía las hay, vigorosas, y también van por la clase media estadounidense. Estados Unidos vieron que en realidad es como que son varios países en uno solo, ¿no? Pero creo que van por ahí. Entonces, lo voy a citar a Perón, si me permiten. Hay un libro del año 67 o 68 que se llama, yo lo tengo por acá, se llama La Hora de los Pueblos, ¿no?
y es una invitación, es toda una explicación de lo sucedido en los últimos 50 años, desde que se escribió ese libro hacia atrás. Creo que es importante que como pueblos empecemos a tomar conciencia y a reaccionar. Y si lo hacemos en diálogo y cooperativa y solidariamente, mejor. Los medios tecnológicos están para eso. Pero creo que es un poco el ahora o nunca, ¿no? Bueno, el mismo Perón había dicho que se gobernaba o con los bancos o con el pueblo. Bueno, y cuando digo pueblo, que se entienda bien, es la sociedad política, es la polis, es la comunidad organizada. Bueno, es el título de otro libro. La ciudadanía. ¿No? La comunidad organizada. Con todas sus clases sociales y cada una con su dignidad, con su función, con la debida posibilidad de progreso. ¿Mm? ¿Cuándo vais a hacer el especial de la brújula, Lucas Cárdenas y tú, que he escuchado algo en su página web, algo en su YouTube? Con Lucas tenemos, no sabemos cuándo, pero sí, el otro día nosotros nos vemos con alguna asiduidad y el otro día decíamos que, bueno, volvíamos con esta idea. Bueno, si Dios quiere, a principios del año que viene vamos a hacer algún programita como para que quienes estén interesados puedan ver, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho la pregunta y sí, la idea está, y de hecho el otro día nos juntamos en una marcha por la vida, justamente en contra del aborto, aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, en el monumento a nuestra bandera nacional, y volvimos a hablar del tema, así que seguramente en los primeros meses, digamos en las primeras semanas del año entrante lo vamos a hacer, estimado. Gracias por preguntar, gracias por el interés. Pues muchas gracias. Sé que si tuviésemos tiempo te dejaba el día aquí hablando, bueno, hasta las 4 de la mañana. Pero unas últimas palabras, porque sé que además tienes ahora la conferencia esa en la universidad. Bueno, muchas gracias. Les vuelvo a agradecer. Quiero agradecer también especialmente a Manuel Quesada y a todo el equipo de Editorial EAS que me ha hecho esta invitación, que he aceptado de tan buen grado de publicar un libro. Les quiero agradecer a todos ustedes nuevamente, decirles que me he sentido muy cómodo, que quedo a disposición para todo aquello en lo que pueda ser de utilidad. Y quiero decirles que para mí, siempre que se trata de España, y si tengo hace mucho que no voy a España, fui por última vez en 2011, quiero decirles que siempre que se trata de España, siempre en mí se genera un amor muy grande y también un orgullo muy grande de pertenecer a un país español. Y de que en parte, si bien tengo otros orígenes, pero tengo de mis 8 bisabuelos, una bisabuela mía sí era criolla, es decir, española americana, y de una familia de origen español, por supuesto, largamente establecida en estas tierras. Así que siempre le voy a tributar a España el amor y el cariño que un hijo tiene por su madre patria. Y vamos, quiero decir esto, y perdón que me extienda, pero lo que hizo España, lo que logró hacer España, y después lo hizo con las naciones hispanoamericanas y en otros lares, con los Austrias, es el contramodelo de lo que existe, porque en realidad lo que existe es la instancia culminante del contramodelo de lo nuestro. El imperio de las Españas, que era como se hablaba en aquella época, el imperio de las Españas, que era como se hablaba en aquella época, en realidad fue la reedición en plena modernidad, no solo de la cristiandad, sino del modelo romano perfeccionado. Dieron lugar así, dieron nacimiento así, no solo a naciones nuevas, a razas nuevas. Eso solo lo hizo España, desde luego en compañía de los autóctonos, de los nativos, con los que se fue entrelazando, que encontró en cada lugar. Así que siempre que a mí, alguien, creo que en esa experiencia histórica, que forma parte de nuestro ADN, biológico en algunos casos, pero cultural y espiritual en el caso de todos los hispanoamericanos, y en el caso de ustedes ni hablar, está la clave para responderle a esta mundialización inhumana y satánica. El proyecto de globalización, a ese proyecto solamente se le puede contrarrestar un proyecto superador, y un proyecto superador que en su tiempo España fue capaz de construir. Y esto hasta en lo económico y lo financiero. En China, en el siglo XVII todavía, las reservas monetarias era el real de plata que se fabricaba en estas tierras. Era moneda española la que se utilizaba como ahora se usa el dólar.
Y no se fabricaba solamente en la península ibérica, se emitía también aquí. Bueno, el Real de Plata desde lo que actualmente es Bolivia. Entonces, siempre que yo tengo, lo decía mi señor antes de empezar, digo, para mí que me llame alguien de España me causa un profundo orgullo. Y siempre lo hago con mucho amor y me siento honrado especialmente. Así que, estimados amigos españoles, con este espíritu se los vuelvo a agradecer. Señor Cangrejo está casi sin palabras porque como fanático de esa epopeya de cristianizar Allende de los Mares como soy yo, bueno, que desde ahí se aprecie siempre me parece magnífico, ¿no? Algún día el protestantismo y el mundo diabólico sajón morirá y alguien será capaz de engrandecer y recordar como de verdad se merece lo que fue la epopeya de la conquista y evangelización de las Américas. Bueno, Pablo, yo me he quedado muy tranquilo por una cosa. Has dicho que querían destruir a la clase media. Yo que soy de la clase baja, creo que entonces voy a salir indemne. Bueno, todo tiene algún costado positivo. A lo mejor puede llegar a conseguir ser clase media, está bien. Es cuestión de cómo se lo ve. Bueno, queridos montaraces. Estimados, les mando un fuerte abrazo y quedo a disposición. Les mando un fuerte abrazo. Perfecto. Muy buenas noches a todos los montaraces y hasta el siguiente concilio, a la luz de estas hogueras virtuales que creamos y en estos momentos incluso hasta Allende de los Mares. Muy buenas noches y feliz Natividad a todos.